Mm, Muy buenas noches, profesora Nerey Ortega. El día de hoy estamos aquí para presentarle nuestra línea de tiempo. Paso a presentarle los integrantes del grupo, la compañera Daniela Gómez y quien le habla Steven Palomeque. Nuestra línea de tiempo le dimos una mirada a la educación inclusiva desde lo internacional hasta lo local, que es en Colombia. Bueno, nuestra línea de tiempo, profe, va desde 1950 y hasta un aproximado de los años 2029. Yo le voy a hablar de 1950 hasta 1969. El decenio de 1950 y 1959, a nivel internacional se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto ocurrió en el año de 1948. A raíz de eso que pasó de las declaraciones de los derechos humanos, y se inició a ver la educación sin discriminación, derecho a la educación sin discriminación. Durante ese año ocurrió un acontecimiento muy importante que fue la Guerra Fría y coge auge los derechos humanos. En Colombia, en 1950 y 1959, se da la reforma a la Constitución Política que ocurre en el año 1957, que es una reforma que se le da a la Constitución que ya existía, que pertenecía a los años de 1886. Se le da una mirada a las primeras escuelas especiales en Colombia y la inclusión se miraba como un modelo asistencial y caritativo. En 1960 y 1969, a nivel internacional, la UNESCO impulsa la educación básica universal. Y durante ese año también se da un movimiento estudiantil que se da en el año 1968. Recordemos que el movimiento estudiantil se dio en México y en Francia y fue un movimiento que se da como propuesta o se da como huelgas porque los estudiantes exigían democratización y libertad de expresión, autonomía universal y acceso equitativo a la educación superior. En Colombia nace lo que es la Ley 39 de 1961 y recordemos que esta ley establecía las normas sobre la cedulización y el voto en Colombia y se daba también como obligatorio para que las personas a los 21 años ya pudieran tener su cédula. Y nace en 1968 el Instituto de Bienestar Familiar, que conocemos hoy como el ICBF. Se da la expansión de la educación especial en Bogotá y en Medellín, y la inclusión se veía como una educación separada. Ahorita le damos paso a nuestra compañera Daniela, que nos va a explicar los otros. Buenas noches, compañeros. Entonces, yo les vengo a hablar acerca de la época de 1970 a 1979. Allí tenemos a nivel internacional la Conferencia Mundial de Educación que se llevó a cabo en Nairobi en 1976. Entonces, allí se dan movimientos sociales en América Latina con las clases sociales más oprimidas, como eran los campesinos, los estudiantes y los trabajadores. De esta manera, se busca que se tenga más expansión en cuanto a la educación en el área urbana y que esta educación sea concebida como un derecho para todas las personas, brindando una mejor calidad a nivel educativo. Ya para Colombia se da el decreto 088 de 1976, la cual estructura la educación en los cuatro niveles que ya conocemos, que es preescolar, primaria, básica y educación superior. De esta manera, la educación preescolar se pretende que sea gratuita, obligatoria y de calidad para los sectores sociales más vulnerables. De igual manera, también en 1976 se da el modelo de escuela nueva que conocemos actualmente y que es un modelo más flexible, donde se busca que las personas del área rural puedan acceder más fácilmente a la educación y que de esta manera también se les brinde una mejor cobertura y así también una inclusión en cuanto a la educación. Ya para 1980 y 1989, a nivel internacional, en el año de 1981 se da el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Allí se pretende crear conciencia de que estas personas tienen derecho a acceder a una vida social, económica y educativa de una manera más digna y con las mismas condiciones que las demás personas.
También se da la caída del muro de Berlín, que aunque es un acto más bien social y político, también tiene sus repercusiones educativas, debido a que se amplían nuevos espacios y se dan reformas educativas a nivel de Alemania. Ya para Colombia tenemos la Ley 12 de 1987, donde se dice que los edificios públicos y nacionales deben de crearse a partir de una manera más inclusiva, es decir, donde las personas con discapacidad puedan acceder a los mismos. De esta manera también se da el fortalecimiento de la educación especial debido a que se crean nuevos espacios para la rehabilitación y asistencia a estas personas. Y de esta manera se comienzan a dar unas bases para que el proceso educativo sea un poco más inclusivo. Ahora, en 1990 y 1999, a nivel internacional, tenemos la Declaración de Huntington, que busca que la educación sea de una manera más integral para todas las personas. Y de igual manera, nos dice que promueve la educación inclusiva, asegurando que todas las personas puedan acceder a la misma, en especial aquellas que tienen capacidades especiales. De igual manera, para Colombia se adopta esta inclusión de Salamanca y también se da la inclusión hacia una diversidad, donde se pretende que las personas que tengan alguna diversidad puedan entrar normalmente a las aulas y de igual manera se da el artículo 67 de la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación y que busca regular todo lo que tiene que ver con la calidad y acceso a la educación. Además de que se pretende crear múltiples aulas para la atención de estas personas. Ahora voy a pasar a la época del 2000 al 2009, con los objetivos del desarrollo del milenio a nivel internacional, donde se busca que las personas puedan terminar la educación, ya sea básica, primaria, preescolar, y de igual manera que la educación superior se expanda más a nivel mundial y pueda llegar a más personas. A nivel de Colombia, se dan las aulas de apoyo pedagógico, donde se crean espacios de apoyo pedagógico para los niños y niñas con alguna diversidad. Y de esta manera se pretende capacitar a algunas personas, capacitar a los docentes para que tengan estos espacios más interactivos y más inclusivos para los niños y niñas con alguna discapacidad. Y de esta manera su enfoque sea más integral. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, vamos a explicar el decenio del 2009 al 2019 y el decenio del 2020 a 2029. Bueno, en el 2010 al 2019, los objetivos del desarrollo sostenible se dan en el 2015. Entonces, estos objetivos del desarrollo sostenible están en aras de la Agenda 2023, adoptado pues en el 2015, y se centraban en una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promoviera oportunidades de aprendizaje durante la vida durante una vida para todos. También se da lo que es el Acuerdo de Paz en el año 2016 y pues no está alejado este acontecimiento, pero sí es muy importante para la inclusión. En el 2020, 2010 y 2019 en Colombia nace el decreto 1421 de 2017, que era una educación inclusiva. ¿Y qué nos dice este decreto 1421 de 2017? Que en Colombia reglamenta los derechos de la educación inclusiva para personas con discapacidad, estableciendo que las entidades territoriales deban garantizar apoyos pedagógicos y ajustes razonables para garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Se da una inclusión en el marco de la paz, la diversidad y la equidad de género. En el 2020 y en el promedio que nos hacemos del 2029, la UNESCO a nivel internacional y la UNICEF refuerzan la educación inclusiva en pandemia, que esto se da en el 2020. Pues recordemos que la pandemia
mejor dicho, movió muchas cosas que habían y se vio muy inmersa, digamos, en este tema de la inclusión. Y en el 2020 y en el 2029, durante el Plan de Desarrollo, el PND 2020, 2022-2026, recordemos que el PND es el Plan de Desarrollo Nacional que se da durante el gobierno de Gustavo Petro, y Gustavo Petro a ese Plan de Desarrollo Nacional lo llamó Colombia Potencia Mundial de Vida, que recordemos que es una hoja de ruta del gobierno del presidente Gustavo Petro para los próximos, pues para durante estos 4 años de gobierno. Y recordemos que este es un documento legal que traza los objetivos de las políticas públicas que buscan convertir a Colombia en un líder de potencia mundial para la paz y para la vida. Entonces, también se mira la inclusión con un enfoque de interseccional, de género, de etnia, discapacidad y de rural. O sea que ya estamos hablando aquí de un enfoque más amplio. Muchísimas gracias, profe, por su atención. ¿Listo?